presidente del Senado es un hombre machista, patriarcal, y él quiere esa reforma para dar permiso para matar y para violar. 348 tiene ojos para ver a los hombres como enemigos. Es prácticamente una ley antihombres. Entonces esto no es un problema de mujeres contra hombres o hombres contra mujeres. Rodríguez, incapaz de legislar, incapaz de cumplir con su propio trabajo, quiere pisotear y dar el derecho de matar y violar a los hombres de este país. Definitivamente hay bastante abuso, ¿no? Nos consta, a mí me consta, realmente me consta, hay mucho abuso. Nos oponemos totalmente a cualquier forma de modificación en la ley 348, toda vez que esta es una lucha de las mujeres. Alguien dijo que es necesario que se modifique. ¿Para qué? ¿Para qué la modificación? Si lo único que causa es una desintegración familiar. A título de defender a la mujer, destrozan al niño psicológicamente y mandan inocentes a las cárceles. Algunos de los ciudadanos pueden ser vulnerados sus derechos, y para eso considero que debemos ajustar esta normativa, desde luego. No puedo permitir que traten de matarlo por tratar de recuperar a su hijo. No puedo permitir que sigan aprovechándose de una ley y apliquen la ley a letra muerta. Vamos a saludar a María Galindo. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. ¿Cómo está, Jimena? Buenas noches. Muchísimas gracias por la cobertura. Bueno, salúdame con un graffiti, sí, María. Claro que sí. A ver, ¿cuál se me puede ocurrir? De nuevo hay que dedicarle nomás uno a Andrónico. Andrónico Rodríguez, cómplice de violadores y feminicidas. Y quiero decirle, Jimena, que eso lo hemos grafiteado en toda la ciudad de La Paz, y los yuncus de Andrónico han ido a tapar solamente el nombre de Andrónico. Ahora, ¿por qué es tan dura y le dice cómplice si lo que él está haciendo es un reclamo a la justicia, ¿no? No, Jimena, lo que está haciendo Andrónico es algo mucho más grave. Yo primero quiero que pensemos, como bolivianos y bolivianas, ¿quién es Andrónico Rodríguez? Andrónico Rodríguez no es hoy el representante del Bloque Popular. Él pertenece a las 6 federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba, del Chapare, que es un fragmento pequeñísimo del Bloque Popular. Pero además de ser un fragmento pequeñísimo del Bloque Popular, la Federación de Cocaleros del Chapare es un fragmento que con los 14 años de Evo Morales se ha distanciado abismalmente del Bloque Popular, porque han sufrido un proceso de aburguesamiento, han sufrido un proceso de saturación de privilegios, han convertido al Chapare en un territorio aparte donde no se puede ni siquiera entrar. En el Chapare existe una severísima violencia contra las mujeres, tanto sexual como feminicida. Es más, hay un investigador que está haciendo una investigación específica sobre esto que está aconteciendo en el Chapare. No me olvido del feminicidio que se dio a una de las secretarias del Ministerio de la Vicepresidencia en el Chapare durante la presidencia de Evo Morales, que es un feminicidio que quedó sin solución. Entonces, Andrónico Rodríguez primero pertenece a este segmento. No es que es un hombre de lucha, no es que es un hombre de trayectoria, ni nada por el estilo. Andrónico Rodríguez está queriendo ofrecer, está queriendo distraer, digamos, la atención política, ofreciendo a una sociedad machista el retorno a que el machismo sea ley y norma. Porque, Jimena, aquí la primera crítica o las primeras críticas con la ley 348 hemos sido las mujeres creando. La ley 348 tiene muchísimos errores, pero en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, en el capítulo dedicado a los derechos fundamentales, el segundo parágrafo de la Constitución Política del Estado señala que las mujeres, de forma específica, tenemos derecho a vivir sin violencia.
O sea que estamos hablando de una lucha enmarcada dentro de la Constitución. Además de eso, la Constitución aprobada en 2009, que fue parte de los sueños del Bloque Popular, ha incorporado en su texto constitucional los tratados internacionales de Naciones Unidas y hay muchísimos referidos a la lucha contra las violencias Ahora, machistas, María, que son le hago una consulta. Belén do Pará y Tedao. Sí, adelante. Le hago una consulta. Por supuesto que nadie quiere a mujeres violentadas. Es lo que menos se quiere en el país y lamentablemente es algo que no se está erradicando de ninguna manera. Y la violencia empieza en la casa y después se va hasta la policía y de ahí a los juzgados. Ahora le hago una pregunta, María. ¿Hay operadores de justicia que abusan de esto y usan la ley para lastimar a algunos hombres? Jimena, mira, usted sabe, yo tengo que hablar del marco donde nosotras trabajamos, que estamos atendiendo 2.000 casos en La Paz, 2.000 casos en Santa Cruz. Nosotras atendemos desde tenencia de guaguas, violencias machistas, hasta feminicidio, pasando por violaciones. Y lo que nosotros vemos en nuestro trabajo cotidiano, tesonero, son varios fenómenos. Primer fenómeno, hasta hace muy poco, la policía boliviana se negaba a cumplir mandamientos de apremio contra padres irresponsables emitidos por un juez. Imagínense. En la Fiscalía, el Instituto de Investigaciones Forenses no tiene un baremo, que son los parámetros para definir bien los días de impedimento. Y cuando una mujer acude a sacar el certificado forense, en su generalidad se minimiza las violencias que ella ha sufrido. Una mujer tiene que ir con una situación de violencia muy extrema para que reciba un número, digamos, importante de días de impedimento. Entonces, lo que yo veo más bien es un prejuicio muy grave, tanto en fiscalía, policía y juzgados mucho más. Nosotras estamos luchando todos los días contra liberación de feminicidas, que se los juzgue no con prisión preventiva, que es una de las cosas que quiere Andrónico, que hay que, por ejemplo, sacar a Joel Pérez a pasear después de haberse burlado del país entero más de un mes, por ponerle un ejemplo. El año pasado yo he encontrado feminicidas con sentencia en la calle y hemos tenido que solicitar al Ministerio de Gobierno y al DACI que los vuelvan a aprender. Hace 2 años hemos tenido el caso de Choque en la ciudad del Alto. La tasa de feminicidios es altísima y la comparación entre tasa de feminicidios y tasa de sentencias es mínima, porque los procesos son caros, porque las pruebas son difíciles de obtener, porque los investigadores y las investigadoras policiales o no son profesionales o se vuelcan aquí al mejor postor. Entonces, no podemos hablar de una situación de abuso. Yo creo que aquí hay una falsedad profunda, una ignorancia profunda, y creo que Andrónico Rodríguez, además de irresponsable, está demostrando un ánimo totalmente machista. Él quiere un permiso para matar y para violar que se extienda del Chapare, donde eso efectivamente ya existe, hacia el conjunto del país. Quiere un permiso para matar y para violar. Fuerte lo que está diciendo María. Estoy indignada, Jimena. Es muy fuerte lo que Andrónico está diciendo, porque el 2013 se ha aprobado la ley 348, que no es buena, pero hay que reconocer que se generó la tipicidad del feminicidio. Han pasado 10 años, o un poquito más, porque ya estamos en el 2024. La ley tiene errores, pero los errores que tiene la ley es la incapacidad de prevenir y atender a las mujeres y de creer a las mujeres sus denuncias. ¿Y es decir, qué le que parece que hay? Cosa, un hombre va a parar a la cárcel, es ni caricatura, Jimena. Eso no es verdad. Usted sabe que hay un grupo que está impulsando una posible candidatura de Andrónico Rodríguez, ¿no? Claro, yo sé muy bien. Usted ha escuchado, por ejemplo, las simplonas declaraciones de Álvaro García Linera. Ay, es indígena, es profesional. Por eso le planteo
un análisis político de la figura de Andrónico. Andrónico es un colgado del saco de Evo Morales. Andrónico pertenece a la Federación de Cocaleros del Chapare. Ahí tiene cierta legitimidad. Recordemos lo que pasaba y lo que pasa en la Federación de Cocaleros del Chapare. El senador Loza le decía a Ramón Quintana: te voy a hacer esperar con 2 cocaleras. Pero yo recuerdo perfectamente bien esas afirmaciones del senador Loza, que ahora se las da de gran paladín por la democracia. Entonces, Andrónico Rodríguez no es una figura importante del bloque popular. El bloque popular está hoy en Bolivia mayormente compuesto por trabajadores y trabajadoras de la economía informal. ¿Quién es el líder del bloque popular en este momento? Si usted tuviera que nombrar un líder. El bloque popular, mire, yo personalmente creo que el bloque popular en este momento no tiene cabeza. Ha quedado, digamos, en cierta orfandad, porque la Central Obrera Boliviana es hoy una cáscara que tampoco logra aglutinar los problemas, ni responder a los problemas, ni siquiera de los y las trabajadoras asalariadas, que son un fragmento pequeño, y las trabajadoras cuentapropistas, que son gremiales, transportistas, etcétera, que son el bloque popular, no tienen, o sea, si bien tienen muchísima organización social, porque la organización social está muy extendida en la sociedad boliviana, no existe una cabeza visible, precisamente por la crisis de la CESUD-CB, de la Central Obrera Boliviana y de las propias Bartolinas Sisas, que es una crisis que es, digamos, una crisis... ¿Están preventalizadas? De la propia crisis del movimiento al socialismo. Pero Andrónico Rodríguez no es un hombre del bloque popular, no porque es un hombre moreno representa al bloque popular. Pero Andrónico Rodríguez es un cebado de la Federación de Cocaleros del Chapare, y la Federación de Cocaleros del Chapare es así pequeña respecto al bloque popular y además totalmente distanciada, porque ya no comparte ni los sueños de país. Andrónico no es capaz de defender la constitución política del Estado, que fue la conquista mayor, porque la lucha contra la violencia contra las mujeres es parte del bloque constitucional de derechos fundamentales. Permítame, por favor. Que este es además un desinformado. ¿Evo Morales ya no es la cabeza del bloque popular? No creo que Evo Morales logre ser la cabeza del bloque popular. Lo voy a decir, ¿por qué? Porque una puede decir, no, es que esta lo odia a Evo Morales. Yo no lo odio a Evo Morales, pero yo creo que Evo Morales se ha pertrechado, se ha encerrado, se ha atrincherado en el Chapare. ¿Por qué? ¿Por qué, Jimena? Porque en el Chapare es amo y señor. ¿Qué es lo que está pasando en el Chapare? Además de un proceso de aburguesamiento, está pasando un proceso de construcción de estructuras económicas mafiosas vinculadas al narcotráfico, y está pasando un proceso de patriarcalización. Si usted se fija, cuando Evo Morales subió al poder, había muchas figuras de la Federación de Mujeres Cocaleras que tenían cierto espacio público. Esto ya se ha vuelto la cara pública del Chapare, es un bloque masculino, machista, de patriarcas. Entonces yo no creo que Evo Morales hoy sea la cabeza del bloque popular. Definitivamente lo ha sido, pero hoy no lo es. Permítame, por favor, enseguida hablamos más de la política, pero quiero irme más en este tema de la ley y estos cambios que están pidiendo, porque la que hizo la primera exposición fue la senadora Patricia Arce. Quiero que la escuche, por favor. Que esta ley es una ley que atenta contra los derechos de los hombres. Lo digamos o no lo digamos, seguramente ahí vamos a debatir. Y lo voy a demostrar con hechos. Lo voy a demostrar. Porque ahora mismo, con esta ley se ha destruido familias. Hay mucho que debatir en esto. Seguramente la idea del legislador que haya hecho o planteado esta ley era otra. Pero también habemos mujeres y hay que saber reconocer. Yo digo, ¿por qué un hombre que ha sido violentado en sus derechos
¿Por qué no puede acudir como esta ley? Por eso es mucho que tratar. Y por eso le invito, no es el motivo para aquí para poder decir, y voy a exigir, hermano presidente, que por favor, y lo digo ahora, en ese momento que he dicho que yo trato mal a mis funcionarios, me la pase. Voy a pedir con orden judicial. No lo voy a permitir. Usted no tiene... Bueno, ahí está. Dice que atenta contra los hombres. Jimena, mire, usted que tiene una trayectoria impresionante como comunicadora, yo creo que también podría afirmar conmigo, o no me va a poder replicar, que estamos ante los parlamentos, del conjunto de los parlamentos, de las asambleas legislativas que hemos tenido, estamos por periodos bajando y bajando y bajando y bajando el nivel hasta niveles inconcebibles. Esta señora que está hablando no sabe lo que está hablando y por eso me causa cierta hilaridad. Es decir, algunas de las arengas contra la ley 348 en realidad son arengas contra el derecho al divorcio que se conquista en el Código Civil boliviano el 11 de octubre de 1911, Jimena. Hace más de un siglo. ¿Quieren eliminar el divorcio? ¿Entiende usted? ¿Que quieren? No es que quieren eliminar el divorcio, pero ven el divorcio, es decir, no saben, lo que pasa es que no saben de qué están hablando. ¿Por qué cree que ha bajado tanto el nivel en de nuestros senadores y diputados? Porque usted está diciendo, ¿por qué pasa esto, María? Sí, bueno, primero quiero fundamentar cómo es que ha bajado. Por ejemplo, vamos a comparar a Andrónico Rodríguez con Eva Copa. Eva Copa, en una situación de gran crisis política, logró una ley de convocatoria a elecciones generales, logró mesas de negociación y conciliación de visiones, logró los pendientes que tenía el Parlamento, menos el endeudamiento del país, porque no era correcto. Y Andrónico Rodríguez no ha logrado nada. No hay convocatoria a elecciones judiciales. La elección del defensor del pueblo fue una burla gigante. No se ponen de acuerdo más que para aumentarse el sueldo y tomar vacaciones. Entonces, yo creo que el nivel ha ido bajando porque la forma como está construido el Parlamento es parte de la crisis política. No hay representación política. Yo siempre digo, quienes nos representan en realidad nos sustituyen porque no nos representan. En muchos casos son los y las, porque solamente hay hombres y mujeres, se les elige por dedo, es el dedazo. Se los pone ahí porque son los yuncus funcionales de algunos de los caudillos que toman las decisiones. Y luego, por intereses corporativos que no tienen nada que ver con visiones de país. Por eso es que en la Asamblea Legislativa multiparasitaria, como la llamo yo, no existe visión de país. No hay una discusión de visión de país. Por eso es que se agarran de los pelos, se bajan los pantalones, el otro habla contra una ley diciendo que es anticonstitucional sin ningún tipo de fundamento. O sea, es un presidente del Senado que no ha leído y ha estudiado la Constitución política del Estado. Y tenemos luego ahí una colega suya que viene a hablar sandeces, tonterías, y que prácticamente su alocución contra la ley 348 que dice que divide familia es una alocución contra el derecho al divorcio incorporada a la cultura social de Bolivia, pero además a todo el cuerpo jurídico hace más de un siglo. O sea, es gente realmente retrógrada porque no representan a nadie, porque nadie les va a pedir cuentas, porque están en sus últimos 5 minutos y están haciendo de esta discusión, que es una discusión falsa, un distractivo. Porque, Jimena, si mañana abrogan la ley 348, tenemos la Constitución política del Estado para defender a las mujeres contra las violencias machistas. ¿Usted cree que puedan llegar a eso? No se va a llegar a eso, es solamente, es decir, Andrónico
ha encontrado en ese acicate, digamos, se ha agarrado de esa tabla por no terminar de hundirse. Porque no se olvide, como usted me dice, hay gente que lo está promocionando, pero él también se está promocionando a sí mismo. Se ha comprado un par de saquitos en Dubái, que es ahora su lujo con el que aparece. Está desplegando toda una oferta misógina y machista para capturar atención y para capturar palestra. Porque Andrónico no tiene nada, no ha sido capaz de nada. Todo lo que ha quedado en sus manos, pensemos que es el tercer hombre del Estado, y no ha sido capaz, y además ha tenido continuidad en su presidencia en el Senado, al costo que sea, porque él ha firmado cualquier tipo de documentos. Entonces, pero él quiere ser presidente del Senado, pero no quiere el paquete completo, trabajar. Andrónico le cuesta muchísimo dinero al país para ser un niño bonito que no hace nada de lo que le corresponde hacer. Si usted tuviera que poner una nota a Eva Copa, presidenta de la Asamblea, presidente del Senado, y Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, ¿qué nota le pondría a cada una, por favor? No, yo a Eva Copa como presidenta del Senado le hice todo un reconocimiento social del que no me arrepiento en absoluto, porque además yo la vi muy de cerca, realmente sufrirlo. Ella lo sufría mucho, tenía mucha inseguridad, sin embargo, mucho deseo sabía la responsabilidad que tenía. Entonces yo le pongo una nota de excelencia a Eva Copa en su gestión en el Senado. Creo que ha desperdiciado y está dilapidando su capital político hoy en la alcaldía del Alto, y se lo he dicho también. Y Andrónico Rodríguez no ha hecho nada, es decir, si vemos, elección del defensor del pueblo, 0. Capacidad de nivel de discusión en el Senado, en el Parlamento, 0. Convocatoria a elecciones judiciales, 0. Todas estas cosas son su responsabilidad, no es cuestión de que él salga, haga una declaración y te victimice. Porque entonces, ¿para qué eres presidente del Senado? ¿Para qué eres presidente del Senado? Si no eres capaz de generar escenarios de acuerdos que le den soluciones a nuestro país. No le pagamos a Andrónico para que haga ruedas de prensa. Por favor, eso yo le pondría 0 en todo a Andrónico Rodríguez. Ya que estamos poniendo notas, en este momento, en la situación en la que está el país, usted dirá si estamos bien o estamos mal, la opinión de cada persona. ¿Qué nota le pone a Luis Arce? No, estamos muy mal, Jimena. Estamos muy mal. Yo no me quiero arrogar el derecho de calificar, pero estamos muy mal. Estamos muy mal. Ahorita hay, mire, Jimena, nosotras, por ejemplo, logramos ciertas sentencias que son razones de vida. Estamos hablando sentencias de violación, sentencias de feminicidio. Esas sentencias luego tienen que ir a Sucre. Sucre ahorita no está haciendo más que lo que le interesa al segmento más pequeño del poder político. Lo que le interesa a la sociedad no está haciendo. ¿El Tribunal Constitucional está trabajando para el gobierno ahorita? El Tribunal Constitucional yo creo que está trabajando para sí mismo, porque lo de Branko Marinkovic, usted explíqueme cómo es que se ha podido dar de devolverle la Laguna Corazón. Y sin embargo, la revisión constitucional de sentencias que son cuestión de vida, porque estamos llevamos la tasa de feminicidios más alta de la región, Jimena. No se puede hablar de abuso contra los hombres cuando las mujeres están siendo asesinadas, cuando los padres irresponsables no están pagando la asistencia familiar, cuando todos los días nos desayunamos una violación en un colegio, en un taxi, al salir de una fiesta, en fin, todo tipo y género de violaciones. Entonces, la verdad es que yo creo que Luis Arce, en este momento, además, estamos con que no ha podido Iván Lima, que nos ofrecía supuestamente la gran solución a un problema que es verdad, porque derechos reales es un problema real de inseguridad jurídica para la pequeña propiedad privada de la gente, que es básicamente su vivienda. Sin embargo, nadie le cree a Iván Lima
que su decreto iba a resolver nuestra situación. Entonces, estamos ante un gobierno que no puede ni emitir un decreto porque no tiene nada de credibilidad. ¿Por no qué? Es que no tiene ¿Por qué, María? No tiene nada de credibilidad. ¿Por qué no tiene credibilidad? Porque ha tenido que abrogar el decreto y no es la primera norma que tiene que abrogar. Y además la tienen que abrogar en 2 días, es decir, la velocidad con la que se ha logrado que retire el decreto, porque nos vive mintiendo, y además yo creo que el gobierno de Luis Arce nos ha subestimado como bolivianos y bolivianas, que además es lo que hacen todos los y las políticas, creen que la gente es sopa, pero la gente en Bolivia tiene una noción muy precisa, muy consciente de la realidad, porque nos toca luchar por la subsistencia, porque nos toca ir al hospital y ver lo que pasa en los hospitales, porque nos toca ver el bajo nivel académico en los colegios para las guaguas, nos toca ver que es trampa para postular a policía, trampa para postular a militar, trampa, te quieren sacar plata por todo lado, hay corrupción hasta bajo las piedras, hay extorsión policial hasta bajo las piedras. Entonces, yo creo que este es un gobierno donde cada quien de los segmentos de poder gubernamental está velando por sus pequeños intereses de segmento. Ahora, y la población lo está percibiendo. Claro, ahora, María, usted dice cada uno por su lado, y pensando en cómo están todos, todo el barrio, digamos, de los políticos, ¿no? Hay división prácticamente en todos los partidos, ¿no? Hay división en el MAS, totalmente, hay división en Comunidad Ciudadana, hay división en Creemos. ¿Por qué, María? Porque hay una crisis política, Jimena. O sea, donde no hay discusión ideológica, ¿qué es la discusión ideológica? La discusión ideológica es la discusión de ideas y propuestas para la sociedad, sea en la economía, sea en la educación, sea en la salud, sea en cualquier ramo. Pero en Bolivia no hay ni una sola discusión de ideas. Entonces, esta discusión de ideas que pertenecía o pertenece en principio al campo de la política ha sido sustituida por la lucha de intereses parciales y mezquinos. Y entonces, cuando hay lucha de intereses parciales y mezquinos, el costo que tiene que pagar el perdedor o el ganador o el país le importa a cualquiera un rábano o una cáscara de plátano. Y por esta razón es que ahorita tú tienes la discusión, o sea, la división sin discusión de ideas en toda la política boliviana, porque los partidos políticos no son política de ideas, son políticas de caudillos. Y lo hemos dicho siempre, la estructura partido político es una estructura que, haciéndole un favor, pertenece al siglo XX, pero al siglo XXI, que es en el que estamos, ya no sirve. La representación política hay que construirla de otra manera. Ahora, desde el gobierno se ha denunciado que existe un plan en este momento para intentar acabar con la gestión de Luis Arce, para que se adelanten las elecciones. Tanto es así que debido a esto también ellos dicen que se abrogó el decreto de derechos reales. ¿Usted piensa que hay este plan? Mire, Jimena, primero que yo soy un ser totalmente marginal a cualquiera de esas esferas de información. Yo soy una persona a pie de calle, así que no tengo ninguna fuente para más que mi análisis de la realidad. Pero yo creo que si alguien quisiera que Luis Arce se caiga, Luis Arce ya se hubiera caído. Porque de hecho, él no está logrando ni la coherencia interna del gobierno. Yo no creo que ellos puedan solamente decir. Yo estoy segura que dentro del gobierno hay también divisiones intrínsecas. El otro día yo me sorprendí porque acudí al teleférico con un problema de una persona y me encontré con un gerente que no era la cara que yo tenía en mi cabeza del gerente, porque en poco tiempo lo tuvieron que cambiar. O sea, hay líos en todas partes. Entonces, si alguien quisiera que Luis Arce se caiga, Luis Arce ya se hubiera caído, porque es un gobierno, no es débil, es hiper débil. No hay congruencia interna, no hay credibilidad y no hay gestión. Entonces, ¿qué tiene? Prácticamente lo que tiene es que no hay quien lo sustituya.
o quien tenga ganas de sustituirlo, o quien prefieren que se arrastre hasta el 2025, acelerar el proceso de electorización del país. Entonces hoy todo está electoralizado, hasta si te sacas fotocopia de carnet de identidad o no, está electoralizado, y entonces nada funciona en un proceso prematuro de electoralización. Ahora, María, ¿pero qué se vendrá para el próximo año, para las elecciones del 2025? Porque son los mismos políticos prácticamente los que vendrán después. ¿O ve algo nuevo? Bueno, Jimena, realmente podría afirmar lo que usted está diciendo, pero al mismo tiempo no. ¿Por qué? Para que se repita el escenario de desazón, de desesperanza, ¿qué está significando eso? Que sin ningún nombre, ese lugar es el que gana. Ese lugar es el que gana. Y es el que gana con una amplia, o sea, es decir, sin proponer nada, sin darle cuerpo ni cara a nada, es el lugar de mayor preferencia. Cualquier cosa menos estos. Claro, pero el tema empezando en Carlos Mesa y terminando en Evo Morales. El tema es quién sería ese nuevo, porque tampoco es que hay mucho tiempo. No, es que además porque se van a dar modo de que este nuevo o esta nueva no aparezca, ni pueda, ni tenga ninguna posibilidad. Entonces, eso es más que obvio. Pero, ¿sabes qué, Jimena? Este país da muchas sorpresas. A mí me gusta mucho vivir en Bolivia, porque Bolivia no me deja de sorprender, la gente no me deja de sorprender, y la verdad es que yo creo que estamos, no sé si siempre decimos lo mismo, pero yo creo que estamos tocando fondo. Y cuando tocas fondo, lo que te toca es nadar para arriba, salir a poder respirar. Y probablemente Bolivia dé algunas pataletas para salir a poder respirar. Por lo menos sabemos lo que no queremos. No sabemos lo que queremos. Discutamos qué es lo que queremos. ¿Y usted puede ser esa sorpresa? Se lo vuelvo a preguntar, se lo pregunto siempre, pero es que como está hablando de esta manera, se lo tengo que volver a preguntar, María. Lo que pasa, Jimena, yo tengo una legitimidad social mucho más grande de la que no me he soñado nunca y de la que no he pretendido tener nunca. Porque yo siempre he estado en las luchas difíciles, a contracorriente, cuestionando a la propia gente. Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, yo, como lo he dicho N mil veces, y te lo digo a la gente porque la gente me agarra, me para en la calle y no tengo plata, no tengo mafia y no tengo partido. Y no voy a ir a mendigar ni plata, ni mafia, ni partido a ninguna parte. No lo voy a hacer. Así claro, que no creo que yo vaya a hacer la novedad que el país quiere, necesita, busca o sueña. Pero sí, lo que estoy haciendo está alimentando esa esperanza, ojo, y sí, lo que estoy haciendo yo está dándole contenido a por dónde va esta esperanza. Pero permítame, María, usted sabe que cuando aparece un candidato, en este caso podría ser usted, que ven que tiene futuro, el dinero va apareciendo, ¿no? No creo que sea tan así, Jimena. No creo que sea tan así. Yo la verdad es que soy una perra vieja
y sé que no es tan así, porque aparece el dinero, pero a condición de, aparece el partido, pero a condición de, aparece la mafia, pero a condición de, y yo soy una persona de mucha lucha, de mucha, digamos, mucho caminar, Jimena, mucho caminar, como para yo, es decir, yo creo que soy una indeseable de todo ese grupo y de todo ese sistema. Lo experimento cuando alguna vez me invitan a alguna embajada, que es muy de vez en cuando, y experimento, cuando yo llego, hay una especie de vacío, de desazón, de quitarme la cara del 80% de las élites que no me tragan ni en pintura, y muy bien ganado eso, yo a mucha honra, yo creo que ese es un gran mérito. Permítame, quiero leer lo que dice el Soberano. El Soberano. A ver, ¿qué dice Caluti González? Quisiera ver a la Galindo de compañera de fórmula de Manfred. ¿Qué le parece esto, María? Pero la gente saca cualquier cosa. Jimena, Manfred es un hombre homofóbico por principio. En su elección, en sus mejores elecciones generales, declaró que la homosexualidad es una enfermedad que había que repudiar. Y Manfred Reyes Villa ha sido edecán de García Meza, la dictadura fascista más cruenta y asesina del país, que mató a los compañeros del 15 de enero, que sí los puedo llamar compañeros, que eran compañeros del movimiento de izquierda revolucionaria, para vaciar ese partido, y cuando ya el movimiento de izquierda llegó al poder, ya no era el MIR que fue. Entonces, Manfred Reyes Villa es un capitán que no va a darle a Bolivia lo que Bolivia necesita. Manfred Reyes Villa es un retroceso, es como es un dinosaurio, es como regresivo, es viajar al pasado, es un achachi. Y no estoy hablando de la edad, estoy hablando de la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que Manfred Reyes Villa sería la peor opción para el país, la peor. O sea, peor que Arce, que ya es mucho decir lo malo que es. Durísima, María, con Manfred. Y se ríe, además. Bueno, porque imagínense, Jimena, gozar de la vida, divertirnos. Yo no pago el costo, yo pago el costo de mis palabras, es decir, y no hay quien me vaya a poner un bozal. Permítame, sigo leyendo mensajes del Soberano. Radicales defender feminicidas, dice Yuli Torres. Miguel Arzabe, exacto, no todos los hombres son malos, ni todas las mujeres son buenas. Por eso lo correcto y justo es tener una justicia sin privilegios de género, dice esta persona, dice Miguel. Wilfredo dice, debe revisarse la ley. Hernán, qué falso el análisis de Galindo, dice. Si el débil Lucho Arce no hubiera traicionado al MAS, el gobierno estaría fuerte y pujante. Poli dice, esa ley hace que tengas más problemas en una pareja o familiar. María, ¿usted cree que habrán las elecciones judiciales? No, es que, a ver, y ojalá fuera una creencia, ¿no? ¿Cómo vamos a meter en el calendario elecciones judiciales, elecciones generales, elecciones primarias? No entran. Ellos perdieron su oportunidad, pero yo quiero decir algo. Es decir, si hubieran elecciones judiciales por un milagro, esas elecciones judiciales tampoco representarían una solución al vacío de justicia, sino representarían el cambio de una mafia por otra. Porque la comisión de selección de los y las candidatas postulantes no tuvo la capacidad de hacer un buen trabajo. Hicieron un pésimo trabajo. Por eso Israel Campero no fue depurado de las listas y tantos otros tampoco, y por eso mismo también mucha gente no se presentó. Entonces ahorita estamos en un momento de desestructuración completa, porque no hay justicia ni va a haber. Y resulta que las elecciones generales van a arrastrar todos los problemas
que no se han resuelto, es decir, va a venir cargada ya de antemano de los problemas que esta gestión no está logrando resolver y no va a resolver. Y uno de los artífices, si bien la Asamblea Legislativa es responsable de que no hayan elecciones judiciales, uno de los artífices de haber frenado y destruido cualquier proceso es el ministro Iván Lima. O sea que el gobierno es corresponsable de eso. El ministro Iván Lima es un déspota que maneja la justicia a plan de telefonazo desde el Ministerio de Justicia. Entonces es muy grave la situación en la que estamos, porque hay que ver las condiciones del ministro Iván Lima. Por eso nadie le creía su decreto, porque él ya no tiene ninguna credibilidad. Si a usted le pidiera el presidente Luis Arce, dame el nombre de 3 ministros para cambiar, ¿a quiénes cambiaría? Iván Lima, pero el primero, el segundo y el tercero, creo yo. Yo creo que Iván Lima es un peligro para la sociedad boliviana, es un peligro para el propio gobierno y es prácticamente la cabeza de una mafia organizada. Pero sin embargo, al mismo tiempo no soy ninguna ingenua y es muy evidente que el presidente cree necesitar de Iván Lima para estos márgenes tan extremos de manipulación de la justicia. Ahora, aparte de Iván Lima, no le podría dar los nombres porque desconozco los nombres de una cantidad muy importante de ministros que no tienen ni perfil, ni propuesta, ni absolutamente nada. Por ejemplo, en educación tenemos graves y serios problemas. Yo no sé si en este país a alguien le importa la educación. No sé qué se llama el ministro de Educación, pero estoy absolutamente convencida que no hace nada. Entonces habría que cambiar al ministro de Educación. Pero ya lo cambió al ministro de Educación. Cambió un bueno para nada por otro bueno para nada. Entonces parece que el presidente Arce no tiene acceso y tampoco le interesan perfiles sociales o políticos de peso para campos de la administración tan importantes, por ejemplo, como la educación. O lo que está sucediendo en salud, el desabastecimiento de hospitales, el hacinamiento de hospitales, la absoluta... Es que ir ahorita a un hospital público es una pesadilla. Y la ministra nos está hablando de las vacunas de la influenza y de cualquier trivialidad, porque tampoco es una ministra que tenga una capacidad. Y aquí yo quiero decirle a la gente, es decir, estamos hablando de una ministra mujer. Yo en ningún caso jamás he manejado el análisis simplón de que los hombres son malos, las mujeres son buenas. Esas son tonterías. Pero lo que no se puede hacer es fomentar las violencias machistas, porque aquí la lucha es contra las violencias machistas. No es contra los hombres, es contra las violencias machistas. Y que eso se entienda muy bien, porque muchos hombres son víctimas de violencias machistas, no a manos de mujeres, sino a manos, por ejemplo, en el servicio militar obligatorio. Por ejemplo, en lo que Mujeres Creando va a presentar mañana, que todo el país ya lo conoce sobradamente, que es los casos de pederastía en la Iglesia Católica, donde los niños varones han sido masivamente víctimas. También han habido víctimas niñas, pero masivamente han sido niños las víctimas de pederastía. María, como siempre conversamos con María, empezamos con un tema y terminamos hablando de todo. María, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, se la hemos abusado. No, muchísimas gracias por semejante espacio. Yo sé que este es un espacio por demás interesante. Me despediré con otro graffiti que ya lo he dicho, pero que vale la pena recordar. Quienes nos representan, en realidad nos sustituyen. Muchas gracias. Gracias, María. Buenas noches. Hacemos una pequeña pausa, pero antes vamos a ver qué ha pasado en el fútbol. Vamos a ver qué ha pasado con Bolívar. Porque lamentablemente Bolívar ha perdido en Brasil, tenía un partido muy importante, perdió su invicto Bolívar. ¿Cómo qué? Pero ¿cómo? Con una goleada, señoras y señores, con una goleada de 4-0. Las chances están todavía intactas para el Club Celeste,
tiene un partido para el próximo 28 de este mes en la ciudad de La Paz. Ahí va a ser local. Va a jugar ahí contra Palestino. Ahí Bolívar tiene la chance de clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América. Estas son algunas de las gráficas. La celebración, por supuesto, de Flamengo en el estadio del Maracaná. Un estadio hermosísimo. Estaba repleto de hinchas. Ahí están imágenes del partido. 4-0 perdió Bolívar. Veamos la tabla, por favor. Así quedó la tabla. Bolívar con 10 puntos, 5 partidos jugados. Flamengo está en el segundo lugar ahora con 7 puntos, con 5 partidos jugados. Palestino tiene 7 puntos, 5 partidos jugados. Y además, bueno, como ya les dije, ¿no? Es el próximo rival. Y al final de la tabla está Millonarios con 3 puntos y 5 partidos jugados. Veamos, por favor, lo que dijo la prensa. Flamengo goleó a Bolívar por 4-0, aunque la academia mantiene sus chances intactas, dice el deber. Aquí tenemos otro medio. Flamengo vapuleó a Bolívar y sepultó las ilusiones de Millonarios. Opinión dice: Bolívar sufre un duro revés y es goleado 4-0 ante Flamengo en Libertadores. Tenemos más. Gol dice: Flamengo goleó 4-0 a Bolívar y dejó sin chances a Millonarios de ir a Copa Sudamericana. Bolívar sufre su sexta goleada en Brasil por la Copa. Correo del Sur dice: Bolívar sucumbe en el Maracaná, pero sigue líder de su grupo y a un punto de octavos de la Libertadores. Ahora, ante todo esto hay una buena noticia. The Strongest se clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores de América. Realmente es una gran noticia esta. Es un partidazo el que hizo el día de hoy. Un partido que terminó con una goleada. 4. Porque Chacho Savera te quiere campeón. Estás viendo